Hola, ahora vamos a ver en la semana número 3 y como siempre lo primero que vamos a hacer es como entrelazar, como es la historia de Jesús vista desde el punto de vista cronológico, entonces tiene una secuencia, ¿no? Y esta es la semana número 3. La primera semana, si se acuerdan, vimos el tiempo de preparación, donde Jesús era preparado y donde pues él nació como un bebé, como un bebecito, no nació como una persona ya lista y todo adulto, sabiendo ya y haciendo ya, sino desde bebé fue preparado, pasando por la infancia, pasando por la juventud, por la adolescencia, y eso es porque siempre necesitamos un tiempo de preparación. Él llegó desde antes de que naciera, ya estaba preparando el camino, todos los profetas, para cuando él llegara, desde el principio del mundo. Pero entonces eso nos habla a nosotros de la importancia también de prepararnos, de que hay un tiempo de preparación donde Dios está haciendo cosas en nosotros para llegar hasta el punto donde quiere que estemos, ¿no? Donde nos va dando un propósito de vida, un para qué, una preparación para qué nos está preparando. Entonces nuestra tarea de la primera semana fue esa, ¿no? Ver para qué nos está preparando, hasta dónde nos ha traído y para qué, por qué es lo que está queriendo lograr en nosotros. Esa fue la primera semana, entrelazada con la segunda semana, partiendo desde el parteaguas, que fue la separación entre la primera semana y la segunda semana, donde empezamos a ver la identidad. ¿Se acuerdan de cómo Dios empezó a poner estos fundamentos de lo que iba a ser la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, donde iba a ser ya la vida ministerial, el trabajo que iba a hacer Jesús, y fue empezando en el fundamento de la identidad, de quién es Dios, quién es Jesús, poniéndole este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí fue Jesús que empezó su vida pública. Entonces también en nosotros cómo nos cambia el sentirnos y sabernos hijas de Dios, o el sabernos desamparadas o el sentirnos desamparadas, cómo lo cambia todo, ¿no? Y terminamos la segunda semana con cuando Jesús se muda a Capernaum. Entonces de eso vamos a empezar a hablar este día. Va a ser algo así como un poco una cápsula cultural, porque tiene que ver con geografía, empezando porque Jesús, antes de vivir en Capernaum, él vivía en Nazaret. Nazaret era un pueblo chiquito. Entonces ahí pues yo, cuando empezó su vida pública, como que Jesús, Nazaret, pues iba a estar chiquito para lo que él quería hacer. Él necesitaba reunir un grupo, reunir un equipo, empezar a que la gente lo conociera, supiera quién era. Y para esto él se mudó a Capernaum. Capernaum es un pueblo, era un pueblo de pescadores, sobre todo, era un puerto que estaba junto al mar de Galilea. Y era mucho más grande, era ya una ciudad más importante, ¿no?, que Nazaret. Y bueno, entonces aquí les junté unos mapas para que puedan ir viendo. Y bueno, estos mapas se los voy a ir enseñando. Por ejemplo, es el mapa de donde está pues todo. Vemos aquí está el mar Mediterráneo, al norte está Europa, al sur está África, al este está Asia, y como pueden ver, en medio de estos tres grandes continentes se encuentra lo que fue la tierra prometida, lo que ahora es Israel. Así es que este lugar, ahora le estoy dando un zoom aquí para que puedan acercarse un poquito más y vean cómo ahora ya está, pues aquí se ve el Mar Muerto, luego va el río Jordán, por todo desde ahí hasta arriba, que está el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, ahí está, pues tiene varias ciudades donde vamos a estar oyendo bastante acerca de ellas a todo lo largo de estos 4 evangelios. Y vamos a también ver dónde está Nazaret, que está aquí, y Caná y todos los lugares. Eso está importante que lo sepan, porque Jesús se movió mucho en toda su vida. En realidad él no estuvo nada más en una ciudad,
Él estuvo en varias ciudades caminando bastante, moviéndose bastante, yéndose pues desde aquí hasta todavía un poco más al norte y luego al sur bajaban a Jerusalén. Es necesario bajar a Jerusalén para todos los judíos porque ellos tenían que bajar a Jerusalén porque ahí estaba el templo de Jerusalén, ahí tenían que adorar y era importante para ellos. Entonces vemos cómo Jesús estaba caminando y luego aquí está lo que era Capernaum en tiempos de Jesús. Ahorita queda como un espacio como pues histórico que guardaron aquí para que lo vean. Esta es la casa de Pedro, lo que es ahorita, quedan ruinas, como ven es bastante grande y luego en esta están fotos del mar de Galilea. Como pueden ver, no es un mar, es más bien un lago, pero de cariño le decían mar de Galilea, pero bueno, desde aquí se ve la otra orilla todo el tiempo. Así es que ahí es donde iban los pescadores, donde estaban encontrándose. Aquí fue cuando llegó Jesús a este lugar, a Capernaum, que es un nombre precioso porque quiere decir lugar, el Valle de Consuelo. Así es que cuando venimos con Jesús, Él nos consuela. Y también aquí es donde empieza ya formando su equipo, un equipo cada vez más fuerte, más sólido, y de eso vamos a hablar esta semana, acerca de lo que Jesús venía a hacer en este lugar, ya en Capernaum, mudándose acá, que fue encontrar a sus discípulos, a los que iban a formar parte. Así es que esta semana vamos a empezar a ver todo esto, cómo empieza ya el entrenamiento de estos primeros discípulos, cómo los va juntando, los va agrupando, los va pues enseñando esta nueva manera, ¿no? Y en la palabra de esta semana es pertenencia, porque los llama para pertenecer. Pues está él aprovechando que Pedro sabía pescar, entonces te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Está aprovechando lo que ya sabe y le está aprovechando eso, y también le está dando un nuevo equipo y dándoles este nuevo sentido de pertenencia. Y yo se los digo porque, bueno, yo creo que a todas las personas que empiezan a caminar en los pasos de Dios, es lo primero que nos da, nos acerca con otras personas que creen lo mismo que nosotros, que somos seguidores también de Jesús, y nos empieza a decir: ven, tú perteneces a este grupo, eres de aquí en adelante, vas a seguirme como un maestro, como un guía, como una luz, como todas estas cosas que Él nos promete que es, y nos da un sentido de pertenencia, nos enseña como siguiendo este modelo de que somos primero, nos da una identidad como hijas de Dios, y después nos da un sentido de pertenencia que contaría como una identidad en un grupo, en un equipo. Y pues eso también es algo como digno de decirse, porque es algo que yo creo que a todos nos pasa en un momento que nosotros decimos sí quiero, ¿no? Y así como estos discípulos tuvieron que decir sí, voy a dejar mi lancha, voy a dejar mi puesto de impuestos, como le pasó a Mateo, voy a dejar todas las cosas, voy a ir dejando y voy a empezar a seguir a Jesús. Creo que nos va dando nuevas maneras, nuevas cosas, y aquí nos está empezando Jesús a modelar cómo es eso de seguirlo, porque pues Él nos está diciendo: yo soy luz. Bueno, pues si es luz, entonces tenemos que ver cómo funciona, ¿Qué de novedades hay? O sea, nunca nadie llega con nosotros y nos dice: yo soy luz, sígueme y vas a ver, yo te voy a dar vida eterna. O sea, esas son palabras mayores. Entonces llega Él y les dice esto, y pues ahora está enseñándoles cómo se vive cuando uno vive así, ¿no? Cuando uno es luz, cuando uno tiene vida eterna, qué es lo que hace, cómo le hace. Y aquí lo primerito empieza, a mí me fascina este pedacito donde
empieza yéndose al monte a orar. Se aleja de la gente y se queda él a solas con su padre orando y ya después regresa. ¿Se acuerdan? Esto pasó al principio de la semana, que llegan los discípulos y ya para esto ya empezaban a seguirlo muchas personas. Entonces los discípulos ya se empezaron a emocionar porque ellos estaban esperando un Mesías, ¿se acuerdan de los profetas? Entonces pues este Mesías estaban esperando algo fascinante y de pronto empiezan a cada vez seguirlo más personas y los discípulos dicen, sí, pues claro, es obvio, ¿no? Cada vez van a haber más personas, vamos a juntar, pues ellos pensaban que algo como un ejército o algo así, entonces vamos a juntar personas y vamos a hacer una nueva causa, ¿no? Así es que llegan con Jesús y les dicen, vente, ya te están esperando, ya puedes venir para acá. Pero Jesús había pasado toda la noche en oración y en esa oración él supo a dónde dirigirse y dijo, no voy para allá, voy a ir a otro lugar, voy a ir a donde ahora no hay personas, otra vez a lo desconocido, ¿no? Y entonces esta es como la primera enseñanza de Jesús, bueno, de las primeras enseñanzas de Jesús, pasar tiempo en oración. Es así como vamos a poder guiarnos por Dios y no por lo que nosotros pensemos que es importante a nuestros ojos, ¿no? A nuestros ojos. Es diferente. Jesús no quería venir a hacer tumultos, ni quería llegar a las masas, no quería compromiso, quería mucho más cercanía, mucho más profundidad. Las personas, los discípulos inclusive, ellos tenían una idea del Mesías completamente diferente. Ellos pensaban que los iban a rescatar de los romanos y como políticamente los iba a rescatar. Pero Jesús no venía a rescatar a todo el pueblo políticamente, Jesús venía a rescatar persona por persona, creyente por creyente. Entonces esto es lo que aquí empieza a decirnos. Primero se consigue en oración, saber cuál es nuestra alianza y después la lógica de las personas no es la lógica de Jesús. Entonces aquí es lo que necesitamos como tomar bien en consideración y tomarlo para nuestras vidas. Realmente, así como estamos haciendo un hábito de lectura, hay que hacernos un hábito de oración. Y oración es nada más llegar con Dios y decirle, aquí estoy, háblame y yo te platico. Hablen con Dios, es empezar a entablar una nueva relación con Dios. Y si no saben qué decirle a Dios, díganle así, no sé qué decirte, pero sé que quiero conocerte. Y a ver qué pasa, empiecen, pónganse así como nuevos hábitos, son hábitos que las van a fortalecer en espíritu muchísimo, las van a levantar, las van a animar y sobre todo las van a hacer acercarse más a Dios y eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, bueno, pues eso yo les propongo así como con mucha insistencia porque sí es muy importante. El tiempo de oración es súper fortalecedor. A mí me gusta mucho orar. Yo cuando yo estaba conociendo de Dios, un día les voy a contar todo el testimonio completo porque es una verdadera belleza, pero la persona que a mí me enseñó, ella me dijo, hay 3 cosas muy importantes, indispensables que tienes que hacer. Tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que obedecer lo que lees, o sea, hacerle caso, que no sean palabras que se las lleve el viento, y tienes que orar.
todos los días. Entonces, orar, leer y obedecer. Esas son las 3 cosas que tenía yo que hacer, ¿no? Y a mí me pareció, como yo estaba viendo cómo era la vida de la gente que tiene fe y por otro lado veía a la gente que no, y yo estaba 100% segura que yo quería tener una fe así. No sabía ni cómo hacerle, pero sí sabía que mi amiga me dijo, ora, lee y obedece. Y yo dije, pues ya está, eso voy a hacer yo. Y empecé a orar todos los días, todos los días, así metódicamente. Ni me planteé que hubiera gente que no lo hacía o cualquier cosa. Yo dije, esto sí lo voy a hacer porque a mí me interesa muchísimo. Y eso en mi vida ha hecho la diferencia, completamente la diferencia. Porque yo veo que hay algunas personas que creen en Dios, pero que no tienen una vida en victoria. Y conozco gente que cree en Dios y que tiene una vida en victoria. Y cuando pregunto cuál es la diferencia, en el 100% de los casos es la oración. Es el tiempo que pasa en la gente en oración y en lectura y en buscar a Dios. Entonces, sí es la diferencia entre una vida donde realmente cobra vida lo que estamos aprendiendo, donde realmente van a brotar manantiales de agua viva en nosotros, o donde no, donde van a ser una serie de cosas de mucha cultura general o de mucho aprendizaje cultural o de mucho pues religión, ¿no? Porque a fin de cuentas pues, se hizo una religión de todo esto. Pero cuando realmente son personas que viven la fe, que les pasan cosas bien difíciles y ellos mantienen la paz, la esperanza y la felicidad completa, como bueno, ya después podrán ver ya cuando les toque leer, pero los primeros que creyeron, los primeros discípulos, tenían problemas graves, problemas políticos, que incluía que los metían en la cárcel. Y la cárcel de ese entonces no era bonita, eran como catacumbas llenas de humedad y de ratones, y los ligaban con estas, no los ligaban, sino les ponían estas esposas, pero pues bien de metal, o sea, no había derechos humanos tal como los conocemos nosotros. Aún en medio de esos lugares, ellos estaban cantando y ellos estaban alegres y ellos estaban siendo testimonio para los mismos guardias que cuando los veían con esa paz en medio de esas turbulencias emocionales, ellos también querían tener esa fe. Y eso se logra por medio de la lectura, de la oración y de la obediencia. Entonces, hay que, ahorita ustedes que están empezando este nuevo camino, hagan estos hábitos, adquieran estos buenos hábitos que les van a transformar la vida completa, les van a dar un impulso enorme y les van a enseñar a hacer vivo todo lo que están leyendo, todo lo que estamos aprendiendo. Es algo súper, pero súper valioso. Entonces, bueno, esto fue lo primero que a mí se me hace lo más importante de este capítulo, es pongamos tiempo en oración, porque Jesús empieza modelando la oración. Y bueno, nada más aquí, ¿verdad? Desde antes, desde cómo estaba ya con los, desde que se fue al bautismo y todo esto, pero aquí nos los está modelando muy bien. Otra de las cosas que yo veo que nos está modelando mucho es que fue, por ejemplo, una vez fue a la sinagoga y echó fuera el espíritu. Y luego fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Y luego fue a la otra casa donde le bajaron al paralítico. Entonces fue en diferentes lugares. Luego también estaba en la barca, estaba en el monte. Todo pasaba, no había como un lugar donde Jesús estuviera y hablara de Dios y luego se fuera a otro lado y sus temas cambiaban completamente. No, era en todos los lugares
él decía algo. Por ejemplo, llega en el pozo con la samaritana, por ejemplo. En un pozo, él empieza a hablar de cosas espirituales. En la casa de Pedro, él empieza a hablar de cosas espirituales. Toda su vida giraba en torno a los temas espirituales. No tenía como el domingo voy a la iglesia y entonces veo mis temas espirituales. El lunes, martes, miércoles, jueves y viernes voy al trabajo y ahí veo mis cosas seculares y laborales. Y luego todos los demás días estoy con mi familia, veo los temas familiares. No, sino que Jesús llega a permear, a darnos esta idea de dejar que Dios permee cada ámbito de nuestra vida, cada lugar a donde vamos de nuestra vida, cada espacio, cada persona con la que tratamos en nuestra vida. Empieza Él a hablar de cosas espirituales. A esto es con lo que me estaba refiriendo desde la clase pasada. Tiene una cosmovisión bíblica. Jesús tiene una cosmovisión espiritual, cosmovisión divina. O sea, toda su visión de todas las cosas cambian, permean todo lo de su vida. No lo ve por bloques, o sea, no escoge, este es mi tiempo no sé, este es mi tiempo de hablarle a los demás de Dios y lo demás va a ser mi tiempo de comer y lo demás va a ser... No, sino que mi tiempo de comer, pero si aquí veo que esto me puede servir como un ejemplo para explicar algo del reino de Dios, voy a usarlo en las uvas que nos vamos a comer ahorita. O al rato va por un pozo y está viendo que hay agua y de pronto del agua empieza a ver él y empieza a hacer un tema que se trata de las aguas vivas y del agua que da vida, ¿no? Entonces a eso voy con que no eran bloques, sino que era todo parejo. Él lo llenaba todo de cosa espiritual, a todo le daba la vuelta para darnos a entender que nosotros tampoco tenemos que vivir con bloques de temas, sino más bien tratar de ver todo lo que nos pasa, incluyendo cualquier cosa que nos pase, incluyendo mientras escribimos, mientras leemos, mientras comemos, mientras caminamos, mientras vemos una película o una serie de Netflix, tratar de encontrar esa enseñanza espiritual, esa cosmovisión que nos va a hacer vivir una espiritualidad, un amor a Dios mucho más grande que si lo estamos viendo como, sí, los domingos a la iglesia voy y los domingos de la iglesia es mi pedacito, que ya con eso tengo para acercarme a Dios. No, sino es todo el tiempo. Entonces eso también está súper importante. Y otra cosa que también nos está modelando, estar con personas, a buscar persona una a una, no como una masa, no como una muchísima gente, sino una a una. Está haciéndonos darnos cuenta de lo valioso que es un equipo, cómo ya va llamando a cada una de las personas, a cada uno le va dando un papel importante, a cada quien le va enseñando las cosas conforme a Dios lo ha preparado. Es el valor de cada persona por separado. Y es lo mismo para nosotros. A nosotros no nos ve como una masa de gente, sino nos ve como esta pequeña personita. Bueno, Dios no nos ve como pequeñas, nos ve como enormes hijas suyas llenas de su amor, pero nos ve como valiosas. A una persona la ve como valiosa. Cada persona es valiosa para Dios y a cada uno le puede ir dando un llamado y una meta y todo lo que se necesita. Jesús empezó a modelar esto para que nosotros no desechemos a ninguna persona, sino que a todas le demos la misma importancia, el mismo valor, queramos hacer grupos. Ahorita estamos viendo el súper principio
del ministerio de Jesús o de la obra que iba a venir a hacer Jesús. Pero una parte bien importante de esta obra era escoger a estas personas, y a estas personas las empezó a enseñar muchísimo, se los empezó a llevar a la casa de Pedro, a la sinagoga, al mar a pescar, a caminar para el Monte de los Olivos. Se los empezó a llevar, los empezó a acompañar. Y eso es lo que nos dice Dios también a nosotros, ¿no? Ven, acompáñame, ven, ven, ven. Y no nada más ven, 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 sino también es un modelar para que también nosotros veamos. Digo, ahorita está muy incipiente todo lo que está haciendo Jesús y vamos a ir viendo todo esto, pero parte importantísima de lo que Jesús venía a lograr era formar equipos. Entonces eso también pues es otra de las cosas que nos está modelando Jesús. Pero bueno, pues vamos a ir descubriendo muchas cosas nuevas que nos va a ir enseñando Jesús, que nos va a ir enseñando cómo hacerle, cómo le hacía Él, cómo podemos hacerle nosotros, y sobre todo pues esto, ahorita es un periodo de siembra, donde estamos conociéndole, empezando, y es tiempo de formarnos hábitos. El hábito de la oración de verdad lo cambia todo. Yo cuando empecé a estar en los caminos de Dios, les digo que para mí fue importantísimo lo de la oración, y yo todos los días oraba, todos los días. Y cuando yo dejaba de orar un día, yo me sentía como, ay, algo me falta, no, como que no encontraba, se me hacía mucho más pesado. Pero si, por ejemplo, 3 días dejaba de hacer mi tiempo de oración, dejaba de pasar tiempo con Dios, mi esposo se daba cuenta, como que ya me decía él, ay, te veo pues más intolerante, menos paciente, con menos paz, todas estas cosas. Pero ya así como 10 días dejaba de orar, ya empezaba yo a verlo en mi comportamiento con los demás. O sea, se nota mucho, de verdad es bien importante. Háganse este hábito, regálense a ustedes este hábito. Ahorita que estamos haciendo esto, que es de aquí a junio, tómense así como de aquí a junio, tómenselo realmente un tiempo de oración, un tiempo de lectura, y regálenselo, y van a ver la maravilla que es, la delicia que es vivir sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios está de nuestro lado. La problemática del día es completamente diferente. Podemos tener luz en medio de la oscuridad, podemos tener paz en medio de la tormenta. Entonces a eso estamos llamadas. La vida siempre va a tener problemas, en el mundo siempre va a haber aflicción, eso nunca se va, que Dios está con nosotros, no tenemos por qué vivirlo así. Podemos, así como les digo que Pablo estaba en medio de la cárcel cantando y alegremente, así nosotros, en medio de las dificultades de la vida, en medio del caos de la sociedad, en medio de todo lo que pasa, en medio de problemas graves en nuestras familias, en nuestros trabajos, en lo que sea, podemos nosotros caminar tranquilas sabiendo que Dios está con nosotros. Y eso nos va a cambiar a nosotros, pero también va a cambiar como que también empieza a transformar, porque también nosotros podemos empezar a pedirle a Dios cosas, ¿no?, que transforme, y Dios va a ir transformando esas cosas. A veces solo nos va a ir transformando poquito a poquito a nosotros, hay veces que vamos a ver milagros desde afuera, ¿no? Pero los milagros que pasan en nuestro día a día, en nuestra paz, en nuestro gozo, en nuestra alegría de vivir, en nuestra sabiduría cómo tratar a los demás, en nuestra sabiduría cómo tratar con las relaciones, eso empieza en la oración. Empezamos a ser guiadas por medio de la oración, de la lectura y de la obediencia. Entonces, pues este es el tema que les quería dar hoy.